A Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, lo sorprendieron mintiendo y en actos de corrupción con sus fondos. La investigación finalmente mostró por qué Viktor Orbán personalmente exige con tanta desesperación que se le permita seguir comprando petróleo ruso y por qué eligió la estrategia de desacreditar a Kiev y Bruselas. El propio Viktor Orbán lleva años asegurando a los húngaros que la compra de petróleo y gas ruso barato le permite reducir muchísimo los precios del combustible y los servicios públicos para los ciudadanos. Pero de repente resultó que en la vecina Chequia, que compra petróleo no ruso y más caro, los precios son un 18% más bajos que en Hungría, que compra petróleo ruso mucho más barato. ¿Pero cómo pudo pasar esto? La investigación de hoy reveló la respuesta a esta pregunta. Viktor Orbán asegura que está ahorrando enormes sumas de dinero del presupuesto de Hungría comprando precisamente recursos energéticos rusos. El país asigna dinero según precios europeos promedio. ¿A dónde va la diferencia? Es decir, lo supuestamente ahorrado. Y una investigación reveló que todo ese dinero termina silenciosamente en la mayor compañía petrolera del país, la cual transfiere las ganancias a fondos especiales directamente relacionados con Viktor Orbán. Hungría supuestamente recibe petróleo ruso barato, pero sus precios de combustible son 18% más altos que en Chequia, que no lo compra. Mi nombre es Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema, pero antes les pido que se suscriban, den like, comenten y sigan mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora. Entonces todos están acostumbrados a decir que Viktor Orbán simplemente sirve los intereses del Kremlin en Europa, pero se olvidan por completo de que también hay un componente financiero y un interés personal de Viktor Orbán. Hasta hoy, Hungría compra precisamente petróleo ruso, a pesar de que existen fuentes alternativas de suministro. Las autoridades de Viktor Orbán afirman que no tienen alternativa, aunque Croacia lleva 4 años diciendo «Tenemos un oleoducto desde el mar Adriático hasta Hungría y podemos suministrar todo el petróleo que necesita el país». Viktor Orbán siempre ha dicho que el oleoducto croata es malo, que los precios son altos y que los croatas no son confiables ni justos con los húngaros. Y seguía comprando petróleo ruso, asegurando a los húngaros que el petróleo barato de Rusia le permite tener en Hungría los precios de combustible más bajos de Europa. Y de repente, el Centro para el Estudio de la Democracia del Instituto Europeo de Políticas Públicas presentó hoy un informe que sorprendió a todos. El análisis mostró que los precios internos del combustible en Hungría en 2025 fueron en promedio un 18% más altos que en la vecina Chequia. Aunque Budapest sigue comprando petróleo ruso más barato y Praga adquiere alternativas no rusas más caras, la lógica indicaría que si Chequia compra petróleo más caro, entonces los precios del combustible allí deberían ser más altos. Y Viktor Orbán, que compra petróleo ruso barato, debería haber proporcionado a los húngaros combustible súper barato, pero por alguna razón resultó ser todo lo contrario. La investigación refuta la afirmación de Istance. La compra continua de petróleo ruso, pese a los esfuerzos europeos por dejar los combustibles fósiles rusos, hace que el combustible sea más barato para los húngaros. En realidad, resultó que compraron petróleo barato y vendieron combustible caro. Pero, ¿a dónde va la diferencia? Uno pensaría que el negocio es comprar petróleo barato y vender combustible caro para obtener la diferencia. Y como mostró la investigación, el ahorro va principalmente al gigante petrolero húngaro, cuya ganancia operativa aumentó un 30% desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022. Es decir, toda la superganancia se queda con el gigante petrolero húngaro. Pero los consumidores húngaros no han podido sentir todos los beneficios de comprar petróleo ruso barato. Pero esto es solo el comienzo. Resulta que la compañía no solo refina el petróleo para convertirlo en combustible, sino que también revende el crudo ruso a un precio más alto, pero bajo otra marca. Entonces, ¿Hungría solo es una puerta de entrada del petróleo ruso a Europa? Además, citaré un informe del Centro de Investigación de la Democracia.
La dependencia del petróleo ruso barato no benefició a los consumidores. En cambio, las ganancias de la reventa del petróleo barato van al bolsillo del proveedor monopolista, es decir, en forma de superganancias que indirectamente financian las redes de captura del Estado creadas por Viktor Orbán. ¿Qué significa esto? El asunto es que el centro rastreó los flujos de dinero y llegó a la conclusión de que en Hungría existen varios fondos a los que la empresa supuestamente transfiere las ganancias y como resultó, todos estos fondos están directamente relacionados con Viktor Orbán. En resumen, el dinero llega a Orbán y sus estructuras mediante varios esquemas. Les mostraré una cronología para evidenciar que a Orbán solo le interesa el dinero. Después de que Rusia inició la invasión a gran escala en Ucrania hace casi 4 años, los miembros de la Unión Europea tomaron medidas para poner fin a su dependencia del petróleo ruso. En 2022, la Unión Europea concedió a Hungría, Eslovaquia y Chequia, 3 países de Europa Central muy dependientes de Rusia para el suministro energético. Les pidió reducir su dependencia pronto, como excepción a la regla. Desde entonces, de este trío solo Chequia dejó de comprar completamente petróleo ruso, pero Hungría y Eslovaquia aprovecharon la excepción de las sanciones de la Unión Europea para aumentar su dependencia. Ahora, en este momento, en Chequia, que es la única que rechazó el petróleo ruso, la gasolina es un 18% más barata que en Hungría. El informe señala que el año pasado, más del 92% del crudo importado por Hungría venía de Rusia, frente al 61% antes de la invasión, cuando en octubre Estados Unidos anunció sanciones contra 2 gigantes petroleros rusos. Viktor Orbán rápidamente fue a la Casa Blanca para pedir una excepción de 1 año a las sanciones. Orbán dejó claro que haría lo necesario para mantener el acceso al petróleo ruso. Y aquí Orbán logró engañar a Donald Trump. Trump accedió a la petición de Orbán argumentando que Hungría no tiene salida al mar. ¿Qué otra opción tiene además de usar el oleoducto Druzhba para transportar el petróleo? Pero Trump simplemente no sabía que Croacia tiene salida al mar y además el oleoducto atraviesa toda Croacia desde el mar Adriático hasta Hungría. Y así, el Centro de Investigación de la Democracia llega a la conclusión de que la continuación de las compras de petróleo ruso por parte de Hungría es una elección política, no una necesidad comercial o logística. A continuación, una cita del informe. Aunque podía usar otras rutas de suministro, Hungría aumentó su dependencia del petróleo ruso, haciendo permanente una excepción temporal de las sanciones de la Unión Europea. Y aquí tienen otro argumento a favor de que Viktor Orbán simplemente está ganando dinero personalmente con el petróleo ruso. Hungría recibe petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que pasa por Ucrania, pero también Hungría está conectada directamente al oleoducto Adria, que pasa por Croacia y transporta, recalco, petróleo que no es ruso desde la costa adriática. Los investigadores demostraron que el oleoducto Adria tiene suficiente capacidad para satisfacer la demanda de Hungría y Eslovaquia. Y destacaron que la tarifa de tránsito es 1.7 veces menor que la del oleoducto Druzhba, que pasa por una zona de combates activos en Ucrania, casi el doble de barato. A Orbán no le importan estos argumentos y ahora vemos por qué. Aquí el resultado y una cita del informe. A pesar de que la empresa MOL compraba petróleo ruso con un descuento significativo, los investigadores señalaron que la empresa de todos modos vendía sus productos a precios similares a los de otros mercados regionales, lo que llevó a un fuerte aumento de sus ganancias. La utilidad operativa de la empresa creció 30% respecto al nivel previo a la crisis. Mientras que 3 fondos vinculados al primer ministro Viktor Orbán controlan el 31% de las acciones de MOL, lo que permite que las ganancias excedentes vayan a parar a algunas de las redes húngaras de captura del Estado más influyentes. Lamentablemente, Viktor Orbán ahora cuenta con el respaldo de Donald Trump. En una conferencia en Budapest, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la excepción a las sanciones se debió principalmente a la relación entre Orbán y Trump. Rubio anunció una era dorada entre ambos países y afirmó a Orbán que el éxito de Hungría beneficia los intereses de Estados Unidos, especialmente mientras él siga como primer ministro.
Los investigadores del Centro de Investigación de la Democracia recomendaron a la Comisión Europea que adopte lo antes posible el proyecto de ley para prohibir la importación de crudo ruso a Hungría y Eslovaquia. No hay motivo para mantener la excepción en estos dos países. ¿Por qué sucede esto? Porque Chequia ya demostró hace mucho tiempo que se puede estar sin el petróleo ruso y aún así mantener los precios bajos. En el caso de Viktor Orbán, como ya entendieron, no se trata de los precios para los consumidores. Dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y conclusiones en los comentarios. Si este episodio fue útil o interesante, pueden apoyar este canal de YouTube donando o suscribiéndose. Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video. Hay plataformas completamente diferentes. Elijan el formato que les sea más conveniente. Agradezco cualquier apoyo. Cuídense. Hasta luego a todos.